todos mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Un abrazo virtual a todos. Ya todos me conocen, creo yo. Soy Rafael Walter, pastor de la Iglesia Bautista Ágape en Stone Mountain. Y pues la semana pasada estábamos hablando que nuestro Señor Jesús es totalmente hombre, es totalmente Dios y es totalmente Hijo de Dios. Es las tres cosas. Él es la única persona que reúne todas las condiciones necesarias para que nosotros seamos salvos. Él es el único en quien nosotros podemos confiar para el perdón de nuestros pecados. La pregunta el día de hoy: ¿cómo condenas a muerte a una persona que no tiene pecado? Porque dijimos de que Él era Dios y dijimos de que pues sabemos bien que Dios no peca. Entonces, ¿cómo es que esto se vino a dar? Porque esa es otra característica de Jesús que se hace patente en la palabra de Dios. Ustedes lo pueden encontrar en Hebreos 4:15 y se lo voy a poner en pantalla. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense, sabemos, según lo que esto nos está diciendo en la palabra de Dios, que sí fue hombre totalmente, pero que no pecó y aún así lo condenaron a muerte. Y entonces esto es algo que es incomprensible. ¿Cómo es que esto se llegó a dar? Muchas personas no se hacen la pregunta de cómo es que esto se vino a dar y no han buscado información en detalle. En parte es la comodidad que nosotros tenemos en nuestra manera de pensar moderna. Por ejemplo, les voy a dar un buen ejemplo de esto. Los dálmatas. Yo no sé si ustedes han visto esta película de los perritos dálmatas o han visto caricaturas de los dálmatas, pero el detalle de lo que sucede en esa película es un poco sin sentido. Todo el mundo dice que lindo los perritos, son adorables y todo eso, pero no se ponen a pensar que el hecho de tener más de 100 perritos no es fehacible, especialmente cuando todo esto se da en un apartamento en Londres. Yo soy manager de apartamentos y pues yo sé que la política y las reglas y regulaciones en general, ¿verdad?, a través de toda la industria, es de que las personas no pueden tener más de 2 perritos en la casa. Y hay una razón para esto. Estas reglas se ponen para la seguridad y la salubridad de las personas. No es seguro ni salubre tener más de 100 perros en la casa. Imagínense la hacinación. Eso es que pues son muchos para un lugar pequeño. Imagínense el mantenimiento. Imagínense, bueno, porque el mantenimiento sanitario, son 100 perritos, son adorables, pero pues van al baño. El mantenimiento sanitario, el gasto veterinario, porque también hay que estarles poniendo sus vacunas, la alimentación, el desorden, la destrucción que pueden causar tanto animalito lleno de energía y juguetón. Entonces, de la misma manera como no nos ponemos a pensar en los detalles de algunas cosas que nosotros vemos, no nos ponemos a pensar en algunos detalles que la Biblia nos ofrece. Entonces, ¿cómo es que viene a ser castigado y encontrado culpable nuestro Señor? La iglesia ha tratado de racionalizar lo que le sucedió a Jesús en 2 posiciones. La primera es que el juicio de Jesús fue justo de acuerdo a las reglas y los reglamentos y el tiempo en el que sucedió. La otra posición es que el juicio de Jesús fue injusto porque Jesús no tuvo pecado. Entonces ahora nos vamos a ocupar en hablar de las injusticias en el proceso de Jesús. Muchos de los que creen una cosa o la otra no se han puesto de todas maneras a ver a profundidad el proceso judicial de Jesús. Y les voy a arruinar la sorpresa. Yo creo que ya el título les daba un indicio de que de cuál va a ser el resultado del mensaje de hoy. Pero el juicio de Jesús no fue apegado a ley. El proceso está plagado de violaciones. Está
lleno de injusticias. Aún en medio de todo esto que sucedió, encontramos detalles que necesitamos saber para conocer más profundamente al Jesús que nos salvó, y también pues para que nosotros podamos caminar con Él a través de esas enseñanzas que nosotros encontramos aún en estas injusticias. Antes de hablar de todas ellas, vamos a presentar este culto a nuestro Señor. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros. Si gustan ponerse de pie, muy bien. Y lo vamos o de rodillas, como ustedes prefieran orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar en tu nombre. Te pido perdón por mis pecados y te pido perdón, Señor, por los pecados que nosotros no hacemos intencionalmente. Te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchándome y por cada una de las personas que están siendo parte de esta transmisión, escuchando, Señor, para que tu palabra sea honrada, para que les llegue, Señor, y para que ellos puedan entender, Señor, la necesidad de ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo que se hace en Iglesia Bautista Ágape, porque podemos ver tu mano, Señor, en todo lo que sucede. Te pido especialmente por todas las iglesias de Georgia, de los Estados Unidos y del mundo que están haciendo lo mismo que yo, que están tratando de continuar proliferando tu palabra, Señor, porque eso es lo que nos mandaste a hacer. Bendito sea, Señor, porque todo lo que haces es perfecto y porque tienes control de todas las cosas. En Cristo Jesús te agradezco. Amén. Entonces, vamos a hablar del proceso judicial de Jesús, el cual se encuentra en los 4 evangelios. No se encuentra en uno, no se encuentra en 2, se encuentra en los 4. Y eso es bien interesante porque no son copias exactas. Hay algo que se llama evangelios sinópticos. 3 de los evangelios tienen información muy similar. El evangelio de Juan es el único que es muy diferente a los demás. Pero los 4 no ofrecen diferentes versiones, sino diferentes puntos de vista. Lo que alguno de los escritores no menciona, otro sí lo menciona, y eso nos ayuda a formarnos una imagen más amplia de lo que sucedió en el tiempo en el que Jesús fue arrestado y juzgado. El proceso judicial de Jesús consta de 2 partes, de su arresto y de lo interrogatorio. Pero el interrogatorio en sí se divide en 6 partes, y solo esto es raro. Se divide en 6 partes porque fueron 6 veces que fue interrogado. Siendo que no es una predicación normal, entonces vamos a ir leyendo los pasajes conforme vamos avanzando en cada uno de estas partes de este proceso por el que Jesús atravesó. Vamos a leer inicialmente lo que es el resto de Jesús. Les voy a pedir entonces que, pues si gustan ponerse de pie, que se pongan de pie, porque vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer lo que es Marcos 14, del 43 al 46 inicialmente, y el versículo 50 del mismo capítulo. Marcos 14, 43 al 46. Si tienen sus Biblias pueden buscarlo. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Y el 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjese, hermano, que
el juicio de Jesús inicia con su arresto alrededor de las 12 de la medianoche. Es extraño que esto haya comenzado de esa manera. Comienza a las 12 de la noche y termina como a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se reúne el concilio, de ahí se le comienza a llevar hacia los gobernadores y las personas que están a cargo de la ciudad, y ya como a las 9 de la mañana Jesús ha sido condenado y comienza su camino al Calvario. Hay cosas que quiero mencionar para iniciar. Y número uno es que para que una persona sea arrestada debe de haber violado los derechos de alguien. Alguien debe de poner una denuncia. Y entonces esta denuncia genera una orden de arresto con las autoridades correspondientes, quienes entonces van a buscar a la persona que ha ofendido a esta otra persona, a esta víctima. Pero resulta que en el caso de Jesús no hay denunciante, no hay ofendido, no había cargos, no había orden de arresto, no había testigos de ningún crimen. Quien lo entrega es un discípulo falso. Y es extraño que él sirva de denunciante. Fíjese, el discípulo de él va a entregarlo. Pero hermanos, si este discípulo anduvo con Jesús todo el tiempo, y si Jesús era un criminal, entonces prácticamente quiere decir de que él también era un cómplice en lo que estaba sucediendo. Más bien, bueno, en adición a eso, Judas no era solamente alguien que andaba con Jesús, sino quien manejaba las finanzas, era el tesorero de los apóstoles. Entonces, cualquier cosa que se hiciera ilegal, él estaba envuelto en eso. Entonces, eso es algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Los arrestos tampoco se hacían de noche. Los arrestos se hacían de día. Y realmente, si ustedes se ponen a pensar, hubiera sido más fácil hacerlo de día. ¿Por qué? Porque Jesús estaba todo el tiempo enseñando. Él iba al templo regularmente. Era fácil enterarse de que él estaba en un lugar. Las personas se arremolinaban alrededor de Jesús. Era fácil ubicarlo. Se corría la voz de que él estaba en el lugar. La gente quería acercarse a él para escucharlo y para ser sanados. Mucha gente enferma se movilizaba hacia Jesús cuando él estaba en el lugar. Entonces, no era cosa difícil haberle encontrado durante el día. ¿Por qué entonces se hizo de noche? Personas que estaban realizando este proceso se dieron cuenta de la ilegalidad del proceso. Querían hacerlo a escondidas, querían hacerlo cuando nadie se daba cuenta. Luego, algo que no es ilegal, pero es ridículo, en uno de los evangelios dice que llegó una compañía. Lo que a esto se refiere es que hubo soldados romanos, un grupo grande de soldados que vino a agarrar a Jesús. La persona que dirige a los soldados dirige entre 100 y 500 soldados. Llegar con esta cantidad de soldados no tiene sentido. Además llegaron los soldados de Sanedrín, que era la policía del templo. Llegó una turba de palos y con espadas. Espada era el arma del tiempo. Entonces llegaron armados a agarrar a un predicador, a un hombre de Dios que todo el tiempo estaba desarmado, que nunca mostró ser violento, y a 11 personas que no tenían ningún entrenamiento militar. En realidad, no tiene sentido que esto haya sucedido de esa manera. En resumen, el arresto de Jesús se hizo cumplir de manera ilícita y no cumplía con ningún requerimiento legal que el arresto amerita. Luego vamos a pasar a lo que es el interrogatorio por parte de Anás. Y eso está en Juan 12, 12, 13, 19, 20, 21 y 24. Se los he puesto en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Y si gustan,
pueden luego leerlos más despacio, más detenidamente, para que puedan ver el detalle, porque es rico y abundante en detalles. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Hermano, aquí lo que estamos viendo es otra cosa rara en el proceso. Llevan a Jesús a una persona que no está autorizada a interrogarle. El que se encarga de los asuntos judíos es el sumo sacerdote. Pero llevaron a Jesús a donde el suegro del sumo sacerdote, que había sido antes sumo sacerdote, pero que ya no lo era. Es como que yo, como pastor de la iglesia, tengo la obligación y el llamado a estarles llevando el mensaje el día domingo. Y yo decida llamar a mi suegro y decirle: ven y da el mensaje tú, siendo que él no es quien está autorizado. Tal vez quien no está preparado, aunque sea cristiano, para hacer lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo con Jesús. Es algo que, pues, es una irregularidad. Este señor no tenía nada que ver, no tenía derecho a cuestionar a Jesús. Él no era el sumo sacerdote. Entonces, después de interrogarlo, lo golpean. Y no era el sumo sacerdote. Y no le habló mal. Luego él, ¿verdad? No hay testigos, no hay nada. No pudo encontrar en realidad cómo encontrarlo culpable. Lo amarró y lo mandó entonces para donde su yerno, que realmente era el sumo sacerdote. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 26, 57 y del 59 al 68. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, no encontraban qué decir de él. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En este momento Jesús se ve obligado a contestar. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte.
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciéndole: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Hermanos, la ley requería testigos. La ley obligaba a que los testigos fueran presentados. Pero aquí tenemos a alguien que es el encargado de hacer que la ley se cumpliera, diciendo: ¿qué necesidad hay de testigos? Si nosotros vemos en Deuteronomio 17:6, que está en pantalla, dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Pero ellos no tenían testigos y estaban procurando testigos falsos. No morirá, dice, por el dicho de un solo testigo. Pero en Salmos ya se había profetizado que se levantarían testigos falsos contra el Señor. Eso lo podemos ver en Salmos 35:11. Dice: se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Este es el Señor colocando una profecía en Salmos para que nosotros sepamos que el interrogatorio que le iban a hacer era injusto. Él está diciendo: ya, yo sé que van a traer personas que están testificando falsamente y me van a preguntar para tratar de que yo me implique injustamente. Las arbitrariedades en el proceso se continúan acumulando. Según la ley judía, cuando un juicio era para decidir la vida o muerte de un hombre, debía hacerse de día. No se podía hacer en lo oscuro. Esto sucedió antes de las 6 de la mañana. Estaba oscuro. Además, cuando una persona es culpable, se le debe de imputar una pena para que la cumpla. Pero no hay derecho a golpearlo antes de ser encontrado culpable. Este era solamente un interrogatorio y estaban golpeándolo. También podemos ver que era evidente que lo tenían vendado, porque si al escupirlo y golpearlo le preguntaban: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te... Quiere decir que sus ojos estaban tapados. ¿Por qué los ojos? Porque ni siquiera tenía derecho Jesús a saber quién era el que lo estaba juzgando. Ellos no querían que el Señor viera quiénes eran los que estaban envueltos en este proceso ilícito, haciendo imposible una denuncia de injusticia, según ellos. El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve. Y fíjese qué curioso, que si usted lee Isaías 11, todo el capítulo entero es dedicado al Señor. Es una profecía del Cristo. Y luego en el versículo 3 aparece algo bien curioso y me gustaría que lo viéramos juntos. Isaías 11, 3b. Dice que el Señor no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El Señor va a juzgar a estas personas que le escupieron el rostro, que lo abofetearon, no porque los vio, ni porque los oyó, sino porque Él sabe, porque Él es Dios. Él sí tenía la capacidad de saber quiénes eran, a pesar de que tenía sus ojos vendados. Él no necesitaba ver nada. Luego lo llevaron al concilio y ustedes van a ver que la palabra concilio ya estaba antes, ya estaba un grupo de personas que estaban siendo testigos del interrogatorio, pero ahora lo llevan al concilio propio, ya la reunión de un grupo grande de ancianos, sacerdotes y demás que lo iban a interrogar formalmente. Y eso lo encontramos en Mateo 27, 1 y 2. Y dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Querían matarlo. No, ya lo habían encontrado culpable antes de que fuera juzgado.
y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces decidieron, vamos a llevarlo ya para que lo encuentren definitivamente culpable. Si ellos ya habían decidido que era culpable y si ellos ya sabían que él iba a morir por cualquier cosa que fuera, ¿verdad? Más que todo por envidia, porque en realidad no había ningún cargo contra el Señor, ¿por qué debían llevarlo a Poncio Pilato? Y fíjese que la respuesta está en Mateo 18:31. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. La ley judía sí permitía darle muerte a alguien. El problema es que ahora Roma había venido a controlar el territorio judío y habían reglas que ellos debían acatar. Había leyes que ellos debían acatar. No podían hacer lo que ellos querían con Jesús. Y hasta en esto nosotros vemos la mano de Dios que controla todo. Porque nos damos cuenta de que si Jesús había sido condenado a muerte, la muerte iba a ser por apedreamiento. Cuando las personas eran apedreadas, era muy posible que sus huesos fueran quebrados. Pero nosotros encontramos que en Salmo 34:20 estaba profetizado de que el Señor no iba a tener ningún hueso quebrado. En más de un lugar lo vemos. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, Jesús sabía que iba a morir, pero sabía que iba a morir de una manera diferente al apedreamiento. Inclusive, desde Moisés había alusiones a la cruz. Y nosotros podemos ver también como en Juan 3:14, él mismo lo menciona, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de que iba a ser levantado en la cruz. Es claro, es obvio que Jesús todo lo sabe. Sabía cómo moriría y sabía que sería una muerte de cruz. Todos hemos visto hasta este momento las irregularidades e injusticias, pero Dios continúa siendo soberano a pesar de todo, en medio de que era necesario que sucediera todo esto. Luego lo llevan a Jesús a ser interrogado por Poncio Pilato, el gobernador. Y eso lo encontramos en Lucas 23 del 1 al 7. Se lo voy a poner en pantalla y lo vamos a leer aquí de la palabra de Dios. Lucas 23 del 1 al 7 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, insistían, diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces comienzan a interrogar al Señor y cuando se da cuenta de que era Galileo, lo manda para allá, para donde Herodes, pero él ya lo encontró inocente. Él dijo, yo no encuentro culpa en él. Luego vemos discrepancias otras. El cargo de Jesús era blasfemia. El pueblo judío, Israel, lo había encontrado culpable de blasfemia. Pero cuando se le presenta a Pilato, ya los cargos ya no es blasfemia. ¿Por qué? Porque blasfemia no tiene ninguna importancia para el pueblo romano. Entonces están buscando ahora otra vez formular cargos falsos para que lo encuentre culpable en los romanos.
Ahora están diciendo de que él hace otras cosas que él no hacía. Están diciendo de que dice de que se está queriendo hacer rey, o sea que está usurpando la ley, está usurpando el poder romano, y lo mandó para donde Herodes. Luego también le pusieron el cargo de no dar tributos al César, pero ustedes saben bien que el Señor pagó impuestos, que Él enseñó que se debía de respetar la ley del hombre e instó a las personas a pagar impuestos. Fíjense de que en Mateo 22:21 Él mismo dice, les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo estaban acusando de algo falso. Y ahora fue enviado allá a Galilea donde Herodes, y esto está en Lucas 23 del 8 al 12. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Toda la gente quería ver a Jesús, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. No encontró ninguna culpa. Hay una cosa curiosa que yo observo aquí, y esta es una de las enseñanzas que vemos en este pasaje, de que hay personas que se acercan a Dios para que les dé un show. Todo lo que quería Herodes era de ver a Jesús para ver si hacía algún milagro, algún acto sobrenatural, de lo que él pudiera sorprenderse. Hay muchas personas hoy día que es triste, van a la iglesia solamente por presenciar sanaciones. Solo van a la iglesia para ver un show de música, para ver un espectáculo, para ver un show de luces, para sorprenderse de cómo han hecho todo el arreglo tecnológico. Y Jesús no es para eso. Nos debemos acercar a Jesús con humildad, reconociendo quién es. Jesús es Dios, merece respeto. Aquí está un hombre que lo está queriendo tomar de entretenimiento. La segunda cosa a observar, que es una enseñanza que nos deja esta porción de la Escritura, es que dos hombres malos, Pilato y Herodes, que eran enemigos, ahora se vuelven amigos. Hacer el mal los une. Y de repente nosotros, entre hermanos y entre iglesias, no podemos dejar de lado nuestras diferencias para unirnos, para hacer el bien. ¿Cómo es posible que esto sea así? Luego Herodes devuelve a Jesús para donde Pilato. Allá va el Señor de regreso y vamos al segundo interrogatorio. Y esto lo encontramos en Lucas 23, del 13 al 16 y el 20-25. Lucas 23, 13. Lucas 23, 13 al 16, 20, 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale.
Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Es muy triste que ellos llegaron acusando falsamente al Señor de sedición y ahora pidieron que se soltara a alguien que legalmente y justamente se había sido encontrado culpable de sedición. Jesús ahora tomaba el lugar de una persona que realmente había cometido pecado, y él, siendo inocente, tomaba su lugar. Yo no sé si esto les habla acerca de lo que Jesús hace en el momento que ustedes le reciben como Señor y Salvador. Y así es como comienza el camino de la cruz, de la cual hablaremos la próxima semana, porque esto es una serie. Ahora estamos hablando del juicio, la otra semana vamos a hablar de la cruz, y la próxima semana vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Pero si resumimos todo lo que hemos hablado, no había testigos ni acusadores al momento que Jesús fue arrestado. Por tanto, su arresto fue ilegal. Se permitió el cuestionamiento ilegal por parte de personas que no estaban autorizadas. Ese es el caso de Anás. Se violaron los requerimientos de la hora, porque los juicios no podían ser de noche según la ley judía, pero se hizo en medio de la noche. Se violaron los requerimientos de día, porque el Señor Jesús fue juzgado un día antes de la Pascua, y no se permitía juicio un día antes de la Pascua ni un día después de la Pascua. Se utilizaron cargos que eran inconsistentes, por lo tanto sabemos que eran falsos. Se utilizaron testigos falsos cuando esto era contra la ley y era algo que debía de ser penado, pero ellos lo estaban permitiendo, y no solamente eso, sino que lo estaban promoviendo. No permitieron que Jesús supiera quiénes eran sus acusadores, lo tenían vendado. No permitieron que él se defendiera de la manera apropiada. Ambas autoridades romanas, Pilato y Herodes, encontraron inocente a Jesús y lo dijeron reiteradamente. 3 veces dijo Pilato: no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Así que concluimos que el juicio de Jesús es la injusticia más grande que se ha hecho en la historia. Pero a pesar de que todas abandonaron a Jesús, porque yo no sé si ustedes recuerdan la primera porción de la escritura que leímos, y es que lo primero que hicieron todos los apóstoles es salir corriendo. En lo que al Señor lo estaban interrogando, Pedro estaba negándolo. Todos lo abandonaron y lo dejaron solo. Pero en medio de todo esto, Jesús seguía siendo Dios. Entonces él solito podría haberse librado de todas las injusticias. Pero lo que yo me doy cuenta y lo que yo aprendo es que Jesús la soportó voluntariamente. Él nos amaba tanto que decidió ponerse en nuestro lugar. Él decidió aceptar la culpabilidad. Todos los cargos falsos que le fueron colocados es el pecado nuestro. Toda nuestra maldad cayó sobre él, porque su sacrificio era necesario para salvar el mundo. También aprendemos que Jesús sufrió en carne propia la injusticia. No tenemos un Dios que no entiende la maldad. No tenemos un Dios que no entiende la injusticia. No entendemos un Dios que no entiende la soledad. No tenemos un Dios que no entiende la prueba. Así que, hermano, si tú estás enfermo, si ahora estás en problemas porque estás sin trabajo, si tú te sientes solo, tal vez estás viendo este culto y no tienes familia y estás solito escuchándome, Jesús estuvo solo. Si tú estás enfermo,
Jesús conoce la enfermedad, Él la sanaba, Él veía el sufrimiento en las personas, Él estuvo en carne humana. Estás pasando por maltrato, te maltrata alguien, te maltratan en tu escuela, te maltratan en el trabajo, te maltratan en tu casa. Jesús comprende el maltrato. Yo no sé si tu maltrato llega hasta que te escupen en la cara y que te abofeteen sin razón. Pero si lo hacen, si estás recibiendo maltrato físico, Jesús lo comprende. Jesús está contigo. Jesús te puede entender. Habla con Jesús. Él puede entender toda tu necesidad. No tenemos un Dios que no nos entiende, sino un Dios que nos comprende completamente. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por Jesús. Te damos gracias, Señor, porque te encarnaste en Él para que un inocente se pusiera en nuestro lugar. Es necesario saber que Él fue a la cruz siendo inocente, porque entonces sabemos, Señor, que el Cordero de Pascua era realmente sin mancha. Era digno, Señor, de ti. Era digno de ser acepto como sacrificio por el pecado. Nadie puede reemplazar a Jesús. Nadie puede ser sacrificio como Él. Él es único, Él es especial y además Él nos entiende porque estuvo en la carne, porque caminó la tierra y porque sufrió la injusticia en carne propia. Te pido, Padre, por todos aquellos que están enfermos, que están sufriendo, que están expuestos, que están solos, que puedan sentir solaz, que puedan sentir que Jesús pone su mano sobre su hombro, que Jesús está con ellos, que le reciban como Señor y Salvador. Te lo ruego, Padre, mueve tu Santo Espíritu para aquellos que están alejados, Señor, que vengan a reconciliarse contigo y que sean partícipes de este gran amor que nos has mostrado. Te pido protección por todos aquellos que están expuestos a la epidemia que estamos atravesando, de tal manera, Señor, que también puedan ver tu mano y tu bondad en todo esto. Que se cumpla, Señor, tu propósito en todo lo que está sucediendo, que muchas personas vengan a conocer a Jesucristo por razón de este virus. En Cristo Jesús te doy gracias por tu sacrificio y porque todo lo hiciste de tu propia volición. Bendito seas por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y vamos a estar en contacto durante la semana. Una bendición especial para todos ustedes.